Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Politicus NR, con un tema ahora en esta mesa muy interesante, en boga, que no lo vamos a abandonar. A muchos les va a caer mal tener a estos tres nombres de aquí al 1 de julio, es decir, Meade, Anaya y López Obrador. Vamos a hacer un análisis de los tres. Esto se derivó, déjenme les cuento, del encontronazo que tuvieron mis dos compañeros, Alex Martínez y Alma Vilchis, uno defendiendo a Anaya, la otra defendiendo a López Obrador. Pero vamos a empezar de un modo un poco anticlimático, porque el primer candidato que vamos a analizar es el del PRI, Meade. Entonces, nuestra intención es hacer un esfuerzo para que los tres demos nuestra opinión de cada candidato, señalando lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Algo nos debe de parecer bien, hay que buscarle, hay que rascarle, en el caso de Meade, en el caso de Anaya, en el caso de López Obrador, lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Entonces, Alma, Alex, ¿quién empieza? Con Meade. En efecto, yo creo que para empezar tuvieron problemas de designación, ¿no? Para designar a Meade, así como que como ciudadano yo decía, bueno, ¿y con base en qué están decidiendo que Meade sea el candidato del PRI o el precandidato? Porque bueno, igual y todavía no es el candidato, pero decía, ¿cuál es la intención? Porque estuvo pues también trabajando como en el PAN y después en el PRI y después bueno se enarbola Ciudadano y hasta sacan unos memes en que va en el metro, etc. Entonces a mí me parece que desde ahí, desde que nace esa candidatura, nace con muchos problemas. Después pues la ciudadanía, el rechazo que le muestra inmediatamente es obvio, porque pues de acuerdo a lo que dicen los medios, él fue el autor del gasolinazo y tuvo mucho que ver con lo de la estafa maestra y bueno, es un problema ahí bastante fuerte de corrupción. Entonces, bueno, ¿quieres que este tipo represente los intereses de los mexicanos o nada más los intereses cupulares, ¿no? Recordemos que solamente unas 30 familias manejan México y entonces, bueno, pues él se va a poner a servicio de ese aparato de sistemático de opresión, o realmente va a representar los intereses del pueblo. Alex. Pues a mí me cuesta trabajo. Meade como persona considero que ha sido un buen funcionario público y creo que su candidatura obedece justamente a este rechazo que tiene desde la presidencia, desde Enrique Peña Nieto, y trataron de buscar un perfil diferente. Las señales se venían dando desde que el PRI rompe por primera vez en 80 años de su vida, 85 años, la cadena de ser militante para poder ser candidato del PRI. Eso lo hicieron hace algunos meses. Eso ya indicaba una señal, una presión que está sintiendo el PRI realmente en esta elección, porque se ve muy desfavorecido. Entonces trataron de buscar un perfil, y creo que dentro de las filas, si bien Meade no pertenece a un partido político, ha figurado mucho dentro de este gobierno, incluso en el anterior, pero yo siento que más en este. Lamentablemente tuvieron que buscar ese perfil, y no lo digo en el tema ciudadano, sino que porque Meade se volvió pues su sirviente, ¿no? O sea, diciéndolo de alguna manera, porque no puede ser, no entiendo cómo él, siendo secretario de Hacienda, y hagan de cuenta que hay 100 millones de pesos aquí en la mesa y de repente no están y no se da cuenta, y ahí es donde te quedas así como ¿Cómplice? a lo mejor la corrupción no es contra él directa porque fueron sus subordinados o dependencias del gobierno, pero él era el jefe y él tenía que estar al tanto. No puede desaparecer tanto dinero sin darte cuenta. O sea, la estafa maestra tuvo que pasar por su escritorio, claro, de alguna manera. Pero permíteme disentir contigo, Alma, en el sentido de que el origen de la candidatura desde ahí estuvo mal, dices. Yo creo que al principio pareció que eso estaba bien, porque era el primer candidato del PRI que no era del PRI. Un no priista implicaba un reconocimiento de que el PRI
es un partido anacrónico, Ujú. no hecho para el nuevo México, un México democrático, un México abierto, sino que es un partido vertical y cerrado. Entonces, al colocar a un no priista, la lectura de muchos de nosotros fue, pues qué bueno, finalmente Se están es un modernizando. ciudadano, Ujú. es un ciudadano que va a estar allí y va a poder quizá cambiar las cosas desde dentro, que es lo que siempre vende el PRI. Hay que cambiar las cosas desde dentro. Alguien que no, un político priista, pues sabemos que va a reproducir todo lo que conocemos del PRI. En cambio, Mitt daba la esperanza de que fuera algo diferente. Sin embargo, al paso de las semanas, todos nos hemos dado cuenta que era un ejercicio de simulación. Quizá desde el principio así lo fue. Vamos a poner a una especie de títere, ¿no? de pelele, en el mejor de los casos, alguien que pueda ser un buen administrador, que es la mayor virtud aparentemente de Mitt, que es un buen tecnócrata y no un político. Ujú. Digo aparentemente una virtud porque desde cierto punto de vista se puede leer como una virtud, pero desde otro no, porque lo que se requiere también es hacer política, ¿no? Entonces vemos que ese origen de la candidatura emocionó a muchos. De pronto dijeron, pues qué bueno que fue Mitt, porque dio muestras de que Peña Nieto aparentemente renunciaba al control, Ujú. porque no ponía a alguien de su equipo, no un priista, sino que cedía el poder de algún modo. Lo cual vimos que no fue así, porque el control lo sigue teniendo el partido, la campaña la sigue teniendo el partido, las corporaciones, desde que empezaron la pasarela del candidato, pues todo fue lo mismo, a la CTM, a la CNC, etcétera, y levantar la mano. ¿Sí, Y yo, sí, porque mira, hablar de esa candidatura, yo creo que es hablar un poco de la forma de proceder del PRI, cómo ha hecho la política interna el PRI dentro de su propio corazón priista, ¿no? Ese es el problema. Es correcto, y se va a llevar esa mancha de corrupción en la campaña, que están tratando de manchar con lo que hablábamos el programa pasado, por medio de la PGR, tratar de armar el teatro para que no le impacte tanto esta cuestión de la estafa maestra. En puntos a favor de mí, Pues nada más que era buen administrador, que tiene fama de honesto, a pesar de que vemos que pasaron por su escritorio la estafa maestra. Entonces esa honestidad pues también se pone en duda. Es difícil encontrar, por más que le buscamos. tal vez no que lo conozca hallamos. a todo ese sector empresarial, banquero, pero puede ser un arma de dos filos, ¿no? O sea, puede ser para bien o para mal, porque tiene buena entrada en las altas esferas económicas, políticas. Lo que que eso no le conviene a una cúpula. Pues ¿Sí? convendrían a todos, pero si se aplican bien. ahorita discuten Ok. sobre eso, sobre el Bueno, modelo de otra desarrollo. cosa, bueno, yo le veo solo una cosa, Ujú. que va a ser el patiño del pueblo por un rato. Eso es lo único. Y que fue una decepción porque Peor que Peña Nieto. Bueno, pues es que no sé. Peña Ahí Nieto se al van a dar un principio round, parecía ahí, un muy gobierno interesante. exitoso y luego Ajá. se desfundó. Y también parecía el títere de Carlos Salinas de Gortari. Parecía. El que nombraron Después a se Mitt movió en por todo sí solo. caso demuestra que Peña Nieto admite que fue catastrófico su administración, Claro. y dice, bueno, alguien que no sea priista, pero fue más catastrófico después el candidato que está allí porque no levanta. Y fíjate que Pero se nos No, fue Peña el tiempo, Nieto ni- tocayo. Allá ¿Qué tiempo Bartolo tenemos? nos señala. A ver, bueno, cierro en 10 segundos con mi presidente de la República, que, híjole, de verdad es lastimoso ver cómo se mofan del presidente de México. Y al principio te puede causar chiste, burla, pero después mucha indignación de ver cómo tratan a la figura representativa de nuestro país. Bueno, si no, no Y le tendríamos por sigue qué a mí, divertirnos. le sigue a mí. Pues A ojalá mí no. nunca me ha divertido, pero yo lo veo y le sigue. Entonces, Bueno. ¿se puede? Claro que sí se puede sacar algo bueno. Vámonos a nuestra obligada pausa comercial, porque hay que comer, dice el tocayo. Entonces regresamos.